Bona tarda, avui som al Siemen fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítaca, projecte que forma part del grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirrumors. Hoy haremos el programa en castellano, porque aunque seguramente ya Oscar y Carla entienden catalán, pero bueno, será mucho más fácil que hagamos esta entrevista en castellano. Ellas, bueno, las presento. Yaosca Bautista, ella es estudiante doctoral de la Universidad Pompeu Fabra. Se encuentra realizando una investigación en el área de humanidades. Su ámbito de estudio es la literatura comparada, transatlántica y con enfoque de género. Antes ella realizó un grado en letras en la Universidad de París, Denis Diderot, y un máster en literatura comparada en la Universidad de la Sorbona. También hace parte del equipo coordinador de la revista académica Forma, desde la cual se organizan distintas publicaciones y actividades en el área de humanidades. Y también Yaosca es medio nicaragüense, medio colombiana, doble nacionalidad, bueno, como muchas, ¿no? Sí, por aquí migramos y damos vueltas y tenemos varias nacionalidades. Y por su parte, Carla Ocaña, ella es estudiante de Género y Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su ámbito de estudio es la comunicación y las nuevas tecnologías con perspectiva de género. Y antes ella realizó un grado en publicidad en la Universidad Americana de Nicaragua y un doble máster en estudios de mujeres y género en las universidades de Oviedo y de Bolonia, Italia. Ella forma parte de la red de migración, género y desarrollo, desde donde se organiza la Escuela de Colonial Feminista Barcelona. Muchísimas gracias a las dos por haber venido, y también estoy súper contenta que sean dos chicas, bueno, primero mujeres jóvenes y que están, bueno, como lo acabamos de leer, muy formadas. Ellas hoy están aquí para hablar de la compleja situación social, política y de vulneración de derechos humanos que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, con las protestas estudiantiles contra las políticas del presidente Daniel Ortega. Estas protestas se han saldado más de 300 muertos y cerca de 1.400 heridos en todo el país. Una de las cosas con la que a mí me gustaría comenzar es, y una de las razones por las cuales estamos haciendo este programa, ha sido también el difícil acceso que se ha tenido a la información cuando comenzaron estas protestas, y simplemente iban llegando pequeños casi telegramas, ¿no? Que diciendo cuántas personas que caían heridas o muertas. Me gustaría saber por qué, por qué esta incomunicación en primer momento. Sí, bueno, no sé si Carla, tú puedes explicar. Bueno, lo primero que habría que decir es que desde el momento en que empezó realmente, empezaron las protestas sociales, la primera jugada que hizo el gobierno de Ortega y Murillo fue censurar los canales nacionales, de modo tal que realmente la información que estaba teniendo la gente en Nicaragua la tenía a través de las redes sociales, ¿no? Entonces fue una labor básicamente que realizó el pueblo, la gente, la contabilidad de los muertos, de los heridos, y claro, a través de las redes la información que llega no siempre se puede corroborar, o siempre se puede estar seguro de la veracidad, pues, de lo que se está comunicando. Por tanto, siempre había que hacer el trabajo de investigar y de corroborar todo lo que se decía. Yo creo que yo, por ejemplo, como parte de la comunidad internacional fuera de Nicaragua, tenía mucho temor un poco a decir cuántos muertos había, cómo habían fallecido. Claro, en este punto, a estas fechas, ya hay seguridad del nivel de violencia que se está viendo en Nicaragua, pero antes, los primeros días, era muy difícil de apuntar, digamos, con total certeza y pruebas. De acceso a la información, porque una cosa que hay que dejar clara es que actualmente Nicaragua tiene el gobierno sandinista, la familia de Ortega, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tienen un monopolio de los medios de comunicación en Nicaragua. Entonces, por supuesto, la televisión, la mayoría de los canales están dominados
por la familia Ortega Murillo. Entonces ahí viene una de las primeras cosas que a nosotras, tanto en Nicaragua como desde fuera de Nicaragua, nos enfrentamos, porque no habían canales de televisión y las radios. Entonces el primer día, por ejemplo, lo que decía ya Oscar fue eso: los canales privados, por así decirlo, medios de comunicación independientes, fueron sacados del aire. Entonces eso es por parte de la televisión. Después, por parte de la radio, se comenzaron a dar en León, por ejemplo, yo soy de León, y se comenzaron a dar saqueos y se comenzaron a dar quemas. Entonces se da la quema de una de las radios independientes que hay en Nicaragua, que es la Radio Darío. Entonces ahí como que se va cerrando el círculo de los medios a los que la mayoría de la población tiene acceso, porque si bien es cierto, ahora todo el mundo está comunicado con un celular, y eso es una de las cosas que ha ayudado a que entre la misma población se conozca la situación, no todas las personas tienen acceso a internet, porque recordemos que estamos hablando del segundo país más pobre de Latinoamérica. Y entonces ahí hubo como un bloqueo. Entonces, claro, las redes sociales y esta nueva generación que no se despega del teléfono, por supuesto, como que comenzó a hacer una labor a contrarreloj y titánica de corroborar esa información que estaba llegando, porque era una cosa de que no te puedes comunicar con una ciudad porque no hay un medio seguro, un medio de televisión, una radio, un periódico que te asegure qué está pasando en ese momento. Lo único es tu celular. Entonces quizás ahí fue donde hubo más como una dificultad de acceso fuera de Nicaragua a la información de lo que estaba pasando, sobre todo porque el gobierno se está encargando de hecho de mentir a través de sus medios de comunicación y de inventar, por así decirlo, porque a estas alturas es inventar la historia y cambiar lo que está pasando. Entonces quizás por ahí es la dificultad, y que fuera de Nicaragua mucha gente está como con pincitas, teniendo mucho cuidado de posicionarse, pero ahora ya después de casi 3 meses creo que ya esas pincitas con las que, y decir que no hay tanto acceso, es porque no sabría decirlo concretamente por qué, porque ahora ya hay más información y se intenta contactar a otra gente y a otros medios. Quizás por ahí también, porque hay medios de comunicación según cuál es tu orientación, que vos no lees o que sí lees, y que tal vez desde aquí se puede desconfiar, digamos, de un periódico que allá está haciendo la labor de informar. ¿Qué medio, si queremos estar al día a día con una información veraz de lo que está pasando allí, o bueno, ya se comparará, ¿no? Porque cada uno explica su versión, podríamos consultar? Bueno, perdón, tomo la palabra. Como comunidad internacional fuera de Nicaragua, hay distintas plataformas que se han tratado de construir para difundir noticias en diferentes idiomas, primero que todo, y con variedad de perspectivas. Por ejemplo, aquí también tenemos un par de documentos en catalán, por supuesto, entrevistas que han hecho, y también tenemos en Francia, en italiano, en inglés, en diferentes idiomas y diferentes medios de comunicación. Entonces lo que yo recomendaría es una página de Facebook que es SOS Nicaragua, Raya al Piso, Europa. Radio. No, SOS Nicaragua, Raya al Piso, sí. Vale. Europa. Entonces, desde ahí, lo que tratamos de hacer es compartir todas las noticias a nivel europeo en todos los idiomas que se hablan en Europa, por supuesto, y que, tienen, creo que, la información más al día, ¿no? Sí. También desde Nicaragua el Confidencial, y esto es súper divertido entre medio de todo lo que está pasando, porque hay un blog que comenzó siendo como de sarcasmo y demás y cosas así, ahora es uno de los medios más confiables y se llamaba Canal Nica. Yo confío en ellos porque en realidad tienen un enfoque que es muy así, muy nica, muy del huehuense, muy de decir la verdad como con sarcasmo. Pero en realidad la información que este blog tiene, en realidad la verdad es que en los últimos 3 meses han sido uno de los medios más confiables. Y también tenemos el Facebook de Nicas Cataluña, que ahí también se va poniendo información y demás, pero más así el de SOS Europa.
Y un poquito para quienes no sigan, porque también parte del objetivo de este programa es que sea un poquito pedagógico también, quien no hayas podido seguir, no se haya informado, aunque sea por la prensa generalista, sobre lo que está pasando en Nicaragua, ¿nos podrían hacer un pequeño resumen de los hechos, de por qué pasan estas revueltas, por qué hay estos muertos, por qué la mayoría son jóvenes implicados? Y también la gran marcha, ¿no?, de las madres, encabezadas por las madres. Como si quieres vos explicarlo. Yo creo que una de las cosas que fuera de Nicaragua nos gustaría, pues a mí personalmente me gustaría que se entendiera, es que esto no tiene 3 meses. El gobierno de Daniel Ortega y ahora Rosario Murillo ha estado atropellando a la población de Nicaragua desde hace más de 10 años. Si hacemos como un pequeño resumen de la historia de Nicaragua, por supuesto ya sabemos que en el 79 se ganó la revolución, se derrocó al dictador Somoza, en el 80 hubo la contrarrevolución, la guerra civil que tuvimos en Nicaragua, y en el 90 ellos pierden el poder. Pero ellos pierden el poder y en este año, en el 1990, ellos dicen, bueno, perdimos el poder, pero vamos a gobernar desde abajo. Para ellos gobernar desde abajo significó que no dejaron realmente a ninguno de los siguientes gobiernos, ni a la Violeta Chamorro, ni a Arnoldo Alemán, ni a Enrique Bolaños, no los dejaron gobernar realmente. Entonces, en 1999, Ortega hace un pacto con Arnoldo Alemán, y a través de este pacto cambian los términos de las elecciones. Entonces se pasa a elegir presidente con un 35% de los votos, que históricamente se maneja en Nicaragua como que el Frente Sandinista siempre había tenido un apoyo del 30% de la población. Seguro siempre había tenido un apoyo del 30% de la población. Entonces, con este cambio a él le permitía volver al poder. Y es en 2006 que él se presenta como candidato una vez más, porque en todas las elecciones él se estuvo presentando. En el 90 él se presenta en las elecciones con Violeta Chamorro, en el 96 se presenta nuevamente en las elecciones con Arnoldo Alemán, corriendo contra Arnoldo Alemán, y después en el 2002 se vuelve a presentar a las elecciones. Entonces no hubo un movimiento dentro del mismo Frente Sandinista, como que hubo un estancamiento en esta sola figura que se convirtió en un caudillo. Bueno, que desde ese momento se viene convirtiendo en lo que estamos ahora enfrentando. Entonces en el 2006 él se reelige, y aquí él hace como un pacto también con la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Para nosotras las feministas nos prohíben el aborto terapéutico. Todo tipo de aborto en Nicaragua actualmente está prohibido porque un gobierno de izquierda, un gobierno que debería, en teoría, de velar también por los derechos de las mujeres, se alió con la iglesia y prohibieron todo tipo de aborto en Nicaragua. Entonces en el 2006 el primer movimiento que comienza a plantearle cara a Ortega Murillo, que es así como se hacen una simbiosis y se convierten en una sola figura actualmente, son las feministas. Entonces aquí eso es una cosa que a mí como feminista me gusta dejar claro, que las feministas no están desaparecidas ni en ningún lado. Las feministas llevan 10 años luchando contra este gobierno. Entonces eso pasa en 2006, y ya después en 2013 nos dan las primeras pruebas de lo que, como el ensayo de lo que están haciendo actualmente, que fue en junio del 2013. Nuevamente, bueno, fue la primera vez que se vio, por el tema de la seguridad social nuevamente, un cierto grupo de personas en Nicaragua que no tenía el número de cotizaciones para tener una pensión, comienza a protestar, porque no sé exactamente cuánto es el número, me van a disculpar, pero digamos que tenés que tener 300 cotizaciones y vos solo tenés la mitad, 150. Tenés derecho a una pensión reducida que estaban pidiendo pues las personas mayores en este momento. ¿Qué pasa? Que estas personas mayores comienzan a hacer protestas, y un grupo de la población, un grupo muy pequeño, en ese momento sí era un grupo pequeño, apoya a esta gente y se comienza a hacer un plantón enfrente del Instituto de Seguridad Social, y por 3 días la gente va ahí y apoya a las personas mayores, que los viejitos y las viejitas les decíamos. ¿Qué pasa? Que un día, el 22 de junio del 2013, llega el grupo conocido como la Juventud Sandinista, que ahora es el grupo parapolicial, que se está en conjunto con la policía,
organizando todo lo que hemos visto. Parapolicial, es algo así como paramilitares. Es como paramilitares, sí. Es exactamente lo mismo. De acuerdo. Sí. Entonces, claro, este grupo llega a este plantón y comienza a golpear a jóvenes, a adultos, a todas las personas que están ahí. Se roban coches, se roban instrumentos, porque era una protesta pacífica. En realidad ese día lo que había era un concierto, y se robaron los instrumentos de todas las personas que estaban en ese concierto. Al día siguiente, las imágenes que hemos visto de los sacerdotes yendo de un lado a otro a rescatar a la gente, esa fue la primera vez después de casi 30 años, porque en la revolución también se vio eso. Los sacerdotes tuvieron que ir a buscar a la gente que estaba en las casas aledañas escondiéndose de la juventud sandinista, y esto fue en el 2013, hace 5 años. Entonces yo creo que el gobierno creía que la gente no le molestaba lo que estaban haciendo, porque ya después, en el año siguiente, la Constitución de Nicaragua no permite la reelección, y él viene y hace un cambio en la reelección, porque él tiene un dominio sobre los 4 poderes del Estado. Actualmente ellos están dominando los 4 poderes del Estado. Entonces la Asamblea, que es donde se deciden este tipo de cambios en las leyes, en la Constitución, viene y le dicen, bueno, pues te puedes reelegir. Esto fue en 2014, entonces claro. No hay separación de poderes. No. Y eso fue él se reelige, y en el 2016, en una versión House of Cards del Trópico, como me gusta decirle a mí, viene y dice que su esposa Rosario Murillo va a ser la candidata a vicepresidenta. Entonces claro, la gente tenía una cierta inconformidad, pero por miedo a perder tu trabajo, también por la alianza que él hizo con la empresa privada, porque hizo una alianza con la empresa privada. Eso es una cosa que me gustaría dejarla muy clara. Un gobierno de izquierda no hace una alianza con la empresa privada. Este gobierno sí hizo una alianza con la empresa privada, y por eso se creía que había estabilidad económica en el país, cuando en realidad lo que pasaba es que el rico se hacía más rico y el pobre más pobre. Entonces había cierta inconformidad en la población, pero no se decía en voz alta por ese miedo a ser reprimido, porque cada marcha que se intentó hacer se iba a reprimir. Por ejemplo, como feminista, los 8 de marzo, que todo el mundo está marchando, en Nicaragua no se puede marchar. En Nicaragua ponen, de hecho es una imagen que a mí me perturba mucho, porque ponen a mujeres policías a detener la marcha del 8 de marzo. Entonces es una cosa que no había libertad para expresar todo este tipo de cosas. Y claro, eso se vio con ya este año en abril. El antecedente de esto es la quema de Indio Maíz, que es una de las reservas mejor conservadas a nivel centroamericano. Entonces, después de 3 días de que esta reserva se está incendiando, porque también tienen una alianza con los colonos en la costa caribe, tienen una alianza con los colonos para aumentar la frontera agrícola a costa de destruir los bosques. Y es una cosa de que esta nueva generación, que tiene una conciencia ecológica, feminista y demás, que si no está ya despierta por contacto por la globalización y demás, que tienen todos estos contactos, como que va formando parte de esa lucha por los bosques, por el agua y demás. Entonces claro, en ese momento como que la juventud dice, no es posible que lleves 3 días que se está quemando una de las reservas mejor conservadas a nivel centroamericano y vos no estés haciendo nada. Entonces en ese momento se da la primera protesta, y entonces claro, al final, cuando él se ve que la población sí está presionando para que se haga algo después de 3 días, comienzan a hacer acciones para eliminar el fuego en Indio Maíz. Por supuesto se perdieron 5.000 hectáreas de la reserva, y ya la gente quedó como enojada. Entonces yo siempre me pregunto que quién les asesora políticamente, porque no se puede ser tan mal asesorado, porque esto pasa el 14, entre el 10 y el 14 de abril se da lo de Indio Maíz, y el 16 de abril vienen ellos y anuncian una reforma en la seguridad social que para un país como Nicaragua es una herida, una estaca, porque pasas de pagar 6% de tu pensión, de tu salario, a pagar un 7%, y encima las personas que ya están jubiladas les dicen que tienen que pagar un 5% de esa pensión, que con costo llegan a fin de mes. Entonces ahí en donde por supuesto le tocas el bolsillo,
no me gusta hablar de clases a mí, pero como a un sector más vulnerable de la población, que sabes que viví con la completa, o sea que con costo llegas a fin de mes y vienen y le dicen que a tu abuela o a tu abuelo de pronto le van a quitar un 5%, mucha gente se enojó. Y ahí fue como que ya esa olla de presión que estaba ahí cociéndose con todo esto que había pasado, ya no solo en los 90, sino digamos en los 10 años que ellos llevan en el poder, todos esos atropellos que se habían dado, que se han estado dando, como que aquí en esta reforma que quisieron hacer, como que explotó. No, y agregar que esta reforma a la seguridad social se hace por un déficit que tiene el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, un déficit que no se ha explicado. Eso por una parte, y por otra decir que Arnoldo Alemán es el presidente, uno de los presidentes con mayor corrupción, yo diría que en Centroamérica, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, y esto tenía casa por cárcel. Y que Ortega se haya aliado con uno de los presidentes más manchados, yo creo que dice mucho, ¿no? Sobre todo porque es de la derecha. Además que tiene políticas neoliberales totalmente. Parecidas a las de Ortega actualmente. Parecidas, no iguales a las de Ortega. Sí. Esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? O sea, podemos decir que Daniel Ortega vive hasta hoy del éxito de una de las más importantes revoluciones populares de América, ¿no? La sandinista, y ya no tiene nada que ver con los principios de la revolución, ya lo habéis ido hablando, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Yo únicamente querría agregar, a partir de lo que preguntas, decir que si bien el dominio del sandinismo, mejor dicho, el dominio del sandinismo no le pertenece a Daniel Ortega, ni a Rosario Murillo, ni a nadie que esté en el gobierno y apoyando al gobierno actualmente. Eso por una parte. Y por otra parte, creo personalmente que los movimientos sociales que se están dando y que se han dado desde el 2013, podemos decir, son resultado de una conciencia política de la revolución sandinista. Es decir, la gente que se está manifestando y que está luchando, porque ha sido muy triste ver cómo ha fallecido la gente, pero también ha sido muy alentador ver cómo la gente tenía todavía presente la solidaridad que llevó al triunfo a la revolución sandinista. Es decir, yo creo que hay dos caras, ¿no? Por una parte, un monopolio, un discurso vacío que viene de parte del gobierno de Ortega y de Murillo y de todos su grupo, sus secuaces, y otro que es realmente, yo creo, la lucha social que siempre ha estado presente en Nicaragua y que sigue presente y que sigue viva y que se mantendrá viva hasta que seamos libres nuevamente. Sí, es una herencia. Quizás nosotras como generación, nosotras crecimos escuchando las historias de la revolución y probablemente porque también vivimos la decepción de lo que ellos convirtieron esa revolución que tanto le costó a tanta gente, es por la cual a nosotros nos dijeron, bueno, la generación que me sigue, y a mi generación nos dijeron que estábamos dormidos, que no hacíamos nada, que solo estábamos pendientes del celular. Ese celular ahora mismo es nuestra arma, en primer lugar. O sea, ese celular se convirtió en lo que a muchas personas le ha salvado, porque mientras los medios de comunicación del gobierno decían esto está pasando, salían 5 celulares que decían no, esto es lo que está pasando realmente. Entonces, claro, es esa generación que creció con esas historias, que creció escuchando sobre la revolución, leyendo sobre la revolución, que sus abuelas, sus abuelos, sus madres, sus padres les contaban, pero que también vivió lo que no cumplieron. Y estamos viviendo, de hecho, todo lo que se quiso hacer con la revolución, igualdad, todos los valores, eso sigue, porque eso realmente nosotros en algún momento lo queremos alcanzar, pero no de la forma en la que lo está haciendo el gobierno de Ortega y Murillo y todos sus secuaces. Eso es un quiebre, no es el mismo sandinismo, no son los mismos valores que nosotras como población tenemos, y digo nosotras porque yo sí creo que muchas nos consideramos en algún momento sandinistas y tenemos un gran pesar de que la bandera y todos los ideales se estén manchando de la forma en la que se está haciendo ahora, porque yo creo que
cuando esto termine el Frente Sandinista ya no va a hacer lo mismo. Mucha gente aboga porque se guarde en un museo y se quede como una memoria y ya está. Yo creo que sí debería de ser eso, porque en realidad lo están manipulando tanto y están jugando tanto con eso que es doloroso, pero es una herencia que nosotros tenemos y eso es lo que se está viendo actualmente en el país. O sea, gente que los tranques y las barricadas es una imagen, como dice la llama, son una doble cara, porque es muy doloroso ver todo lo que está pasando, pero también es como un sentimiento que no podría ponerle palabras, pero es un sentimiento que te da como un rayito de esperanza, ver a la familia en los tranques y en las barricadas enseñándose a poner y trabajar en conjunto. Entonces, y una de las manifestaciones de las más bonitas que habría que ver, más bonitas y más tristes, ¿no? Porque todo esto tiene una doble cara, fue la del Día de las Madres, ¿no? Entonces, porque tú lo preguntabas, claro, uno de los movimientos más importantes y de los primeros que surgió fue el de primeras feministas, pero también campesinos y estudiantes. Se tomaron las universidades y desde las universidades mantuvieron la protesta, ¿no? Entonces muchos de los primeros asesinados fueron estudiantes, jóvenes, incluso menores que yo, ¿sí? Claro, el Día de las Madres en Nicaragua se celebra el 30 de mayo. Es uno de los días más importantes porque es un país, como lo decía ya, con una doble cara, ¿no? Que tiene unos índices de violencia de género muy altos, pero a la vez también hay unos movimientos feministas también muy potentes, ¿no? Entonces es un día que se celebra para reivindicar el papel que han tenido las madres, ¿no? Que le han costado tanto, porque es un país muy pobre, sacar a sus hijos adelante. Entonces las madres de Nicaragua deciden que en lugar de celebrar, incluso en mi familia puedo decir que era una de las fiestas más importantes de las celebraciones que se llevaba a cabo todos los años y se organizaba un mes antes, en fin, decidimos no hacer ningún tipo de celebración, porque no hay nada que celebrar, porque hay madres que están sufriendo y se hace una marcha, se organiza una marcha bellísima, una marcha, yo diría de las más grandes que ha habido. Sí. ¿Y qué pasa? Los empiezan a reprimir, los empiezan a atacar. Hay una madre que perdió un hijo en manifestaciones anteriores y el Día de las Madres perdió a su segundo hijo. Al lado. Sí. Entonces, claro, hay una herida que está abierta, que sigue abierta y que yo creo que no es imposible de detener porque Nicaragua es así. Y lo decían los estudiantes de la caravana cuando vinieron, cada una persona se levantan 10. Sí. Por tanto, esto no hay tregua, no hay un paso atrás. Y como, bueno, tú dices que eres del Frente Internacional, que no lo... Yo hago parte de la comunidad de autoconvocadas. ¿Pero cómo se llama la comunidad? Sí. ¿Qué nombre tienen? Mira, bueno, como en Nicaragua, para dejar claro que no hay un partido político que nos esté respaldando. Vale. Decimos que somos el pueblo autoconvocado. Vale. Entonces nosotros somos la comunidad autoconvocada fuera, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando, ni siquiera somos solo nicaragüenses. Sí. Evidentemente tenemos un gran grupo de catalanes y de españoles y de comunidad internacional en general que nos está respaldando y nos está ayudando a hacer difusión de la situación allá. Entonces simplemente somos comunidad autoconvocada. Sí. A nivel europeo son comunidad de nicaragüenses autoconvocados, y acá en Barcelona una cosa bastante importante que nos ha unido a todas de hecho ha sido el feminismo. Entonces han sido muchas catalanas que han ido a trabajar a Nicaragua y que han vivido en Nicaragua 10, 15 años, y entonces en realidad nos llamamos feministas autoconvocadas de Barcelona. Muy bien. Entonces sí, en Barcelona somos las feministas autoconvocadas. ¿Y qué objetivos tienen estas feministas autoconvocadas a nivel de incidencia política o además de dar a conocer, ¿no? Bueno, yo diría que el primer objetivo que tenemos es informar, ¿no?, de lo que está sucediendo en Nicaragua, porque creo que hay mucha ignorancia y que no es culpa, es culpa de los medios de comunicación en general, ¿no?
Entonces, por una parte, comunicar y dar una versión legítima de lo que está sucediendo. Por otra parte, hay que decir que Cataluña es uno de los sectores que ha tenido mayores lazos con Nicaragua históricamente, que tiene una historia común bien particular. De hecho, mi investigación va de ello. Y claro, hay una cierta reticencia también a aceptar que Ortega ya no es la figura de la revolución. Ortega no fue lo que era, digamos, en el 79 o antes de la revolución. Entonces también estamos haciendo una labor informativa para también llegar a esos sectores que tuvieron un vínculo con Nicaragua, que todavía tienen ciertas reticencias a aceptar, ¿no? lo que está pasando, que para todos es una gran decepción, pero es importante igual darle la vuelta y tener un enfoque crítico. No sé si quieres agregar algo. No, eso. Bueno, ya me he quedado con los datos de dónde nos podemos informar. No sé si tenéis algún tipo de web, blog o correo electrónico, si hay alguien que escuche, vea este programa y quiere hacer parte también de esta comunidad. Claro. Y quiere dar apoyo, entonces ya después me lo pasaré, lo puedo escribir. Perfecto. No sé si hay algo más que queráis decir o... Yo, en mi pequeño hilo histórico se me olvidó mencionar, muy vergonzosamente, pido disculpas, porque en el 2013 también se dio la concesión canalera. Entonces el movimiento feminista comienza a plantarle cara al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Ortega Murillo en 2006, pero en el 2013 se forma el movimiento anticanal. Sí. El movimiento anticanal está formado por campesinos y campesinas de la zona donde en teoría debería de pasar el canal, que sin hacer ningún estudio de impacto ambiental ni ninguna consulta al país, Daniel Ortega decidió vender a un empresario chino que actualmente está desaparecido. Lo último que supimos fue que el hombre perdió parte de su fortuna en China, y el canal que ha sido como la herida eterna de Nicaragua, porque ese canal nos ha marcado históricamente por siglos ya, sigue marcando la historia de Nicaragua, y lo que se cree es que este canal, la concesión canalera, lo que tiene como objetivo es expropiar las tierras de las y los campesinos que actualmente pues están en movimiento, y que realizaron más de 300 marchas que el gobierno siempre se las estaba impidiendo. No permitían que llegaran a Managua, y la primera gran marcha que se da, se me confunden las fechas, el lunes posterior al 19 de abril, que era una marcha convocada por la empresa privada, pero que finalmente fue apropiada por la población, porque esta marcha tenía una ruta, y la gente, por su propia cuenta, este mismo sentimiento autoconvocado, decidió marchar a una de las universidades que en ese momento estaban tomadas, que es la Universidad Politécnica. Actualmente esta universidad ya no está tomada. En esta marcha fue la primera marcha que el movimiento campesino pudo entrar sin ningún impedimento, como se les hacía por primera vez en 5 años que tenían de lucha anticanal. Entonces eso es lo único que me parecía importante destacar, porque si hablamos de actores actualmente en esta revolución pacífica, por así decirlo, yo me gustaría mencionar, por supuesto, la feminista, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento afrodescendiente, el movimiento afrocaribeño, que la costa caribe, por cuestiones geográficas, siempre ha estado separada, siempre la hemos visto como lejana, y es una cosa que a nosotros no nos gustaría que pasara si se da cuando se dé, porque se tiene que dar, ya no hay marcha atrás, cuando se dé el cambio, cuando Daniel Ortega se vaya. Nosotros nos gustaría que somos un solo país y no podemos seguir olvidando la costa caribe. Entonces también el movimiento afrocaribeño es importante, y por supuesto la iglesia ha jugado un papel interesante y estratégico en todo esto. ¿Para bien o para mal? Para bien. O sea, sí. De momento, como feministas, ya sabemos la relación que tenemos las feministas con la iglesia, que es un poco bastante, si no mucho, complicada, pero actualmente la iglesia, hasta el día de ayer,
era como un garante de seguridad para Nicaragua. La iglesia era la que estaba abogando por las personas que estaban siendo apresadas, dando espacio para que la gente se fuera a refugiar. Como yo digo que ni a García Márquez se le hubiera ocurrido este realismo mágico que estamos viviendo en Nicaragua, porque las campanas de las iglesias sonaban avisando de los ataques que iban a hacer la policía. Entonces, en realidad, el papel que ha jugado la Iglesia Católica ha sido bastante interesante. Y de hecho, cuando se instauró el diálogo, Daniel Ortega le pidió a la Iglesia Católica que fuera como la mediadora de este diálogo. Y una cosa bastante interesante fue que la Iglesia Católica, las primeras que contactó fue a las feministas. Entonces, por eso digo que es como una... Es estratégico, tiene como Nicaragua todo tiene. Nicaragua tiene una cosa que cuando esto termine no sé cómo va a ser la postura feminista y no sé cuáles van a ser tengo miedo de analizarla en este momento, así que no me voy a meter en ese terreno de cuáles van a ser las... Pero me has explicado un poco los actores positivos, ¿no? Del conflicto, y los actores negativos ya tenemos claro que es el gobierno, los parapolicías y qué más actores, bueno, actores externos. No sé si juega aquí un poco de geopolítica. Bueno, está... A ver, sí, bueno, sí, yo te respondo y luego complemento un poco cierta información. En el gobierno, yo no sé ni cómo decirlo, Daniel Ortega y sus súbditos, diría yo, para ser clara, los militares. Y cuando todo empezó, los únicos dos gobiernos que han estado relativamente a favor ha sido el gobierno de Venezuela, Maduro, y Putin, en Rusia, ¿no? Que han sido como los únicos que han intentado respaldar de alguna manera. Pero evidentemente esto es insostenible porque la cantidad de muertos es escandalosa, ¿no? ¿Han respaldado a Ortega? Sí. Contamos la población nicaragüense cuenta con el respaldo, ya hemos tenido gran ayuda de sus países vecinos, particularmente de Costa Rica, que ha dejado entrar a muchísimas personas en situaciones, digamos, precarias que han tenido que salir como refugiados, básicamente. ¿Hay cifras de esto? No. Es que en estos momentos, a eso te iba a decir. Bueno, por una parte quiero dejar claro que, y esto se lo digo siempre a mis amigos, en Nicaragua no hay una guerra. No hay una guerra porque no hay dos bandos. Hay un bando que está asesinando y punto. La gente, la población civil no tiene armas. No hay manera. Lo único que puede hacer es defenderse. Esto lo quiero dejar claro porque se habla de guerra en Nicaragua y una guerra no es así. Por otra parte, a pesar de la violencia y de los muertos que ha habido un intento de construir una mesa de diálogo que ha sido imposible, porque en la única mesa de diálogo, que la hablamos antes de la entrevista, en la única mesa de diálogo en que ha estado presente el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha sido en la primera. En el resto únicamente, además que estuvo en la primera y se puso a hablar de Palestina. O sea, él estaba en Palestina, él estaba en otro país, él no se atrevió a hablar de nada de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Y en el resto de mesas que se han intentado construir con una voluntad, ¿no? Realmente por acabar con la violencia, porque las víctimas son siempre la gente más vulnerable. Ha estado simplemente actores políticos que lo único que se han encargado de hablar es de por qué no deben haber tranques, y ya, eso es todo. Hace un par de días, si mal no estoy, atacaron a Carazo. En un solo día hubo 20 muertos, y ante una violencia que es constante no se puede mediar. ¿Ya? Entonces, quiero decir, nosotros los nicaragüenses en general estamos a favor de una salida, de una resolución pacífica. El gobierno no está a favor de esto. Y ¿hay algo más que quería agregar? No, bueno, creo que eso era lo más importante. Y yo creo que también es importante destacar el papel de la policía, me acerco, porque la policía ya dejó de ser un cuerpo que protege a la población. La policía está totalmente confabulada
con el gobierno de Daniel Ortega. O sea, la policía ya no está defendiendo a la población, sino todo lo contrario, está atacando a la población. Y eso yo diría que esos son los actores negativos, la policía y estos grupos que la policía está armando, porque la policía es la que le está dando armas. Por otro lado, el ejército de Nicaragua no sabemos todavía, no tenemos muy claro cuál es realmente la posición que tiene actualmente, porque por el contexto nicaragüense el ejército funciona como más como una empresa privada. Entonces lo que nosotros pensamos es como que está esperando a ver de qué lado irse, pero también el ejército está muy dividido también, porque hay un sector que es pro Daniel Ortega y este sector está como, ya se ha visto que hay armas que se están usando que solamente el ejército puede tener, y también la forma en la que se tiran estas armas y la constitución de muchas de las personas, los cuerpos de muchas de las personas que están atacando a la población hacen pensar que quizás el ejército no está tan neutro como dijeron en un principio. También hay otra parte del ejército que ha estado en contra de Daniel Ortega y no sabemos cuál es realmente su postura. Entonces también como dejar eso claro, creo yo que es importante que el ejército, pues, la policía ya sabemos definitivamente que está de parte de Daniel Ortega, mucha gente del cuerpo policial que no quiere reprimir, más bien las están encarcelando. Salió un reportaje ayer de la mamá de un policía que murió en Carazo, que aclarando que su hijo ya había pedido su baja a la policía porque no quería seguir reprimiendo, y el muchacho apareció muerto. Entonces la policía definitivamente está con el gobierno, el ejército todavía no nos queda claro, dicen que no, pero hay evidencia de que probablemente pues en algún porcentaje sí están, porque solamente de momento los que han asesinado ha sido la policía. La policía y los parapoliciales. ¿Y los parapoliciales de dónde, quién los financia, de dónde vienen? Estos yo creo que son grupos que ya llevan unos años. A ver, para las marchas que hacía el gobierno desde antes de que todo este movimiento empezara este año, y lo digo porque yo tengo familia que trabaja, por ejemplo, como profesores del Estado, están obligados es decir, están obligados a marchar. Si no marchas, asumes la posibilidad de ser despedido, la posibilidad de casi la certeza de que pierdes tu empleo, y esto lleva ya unos años. Pasan listas para ver que todos los trabajadores del Estado hayan ido a las manifestaciones pro gobierno. Y eso sí, es escandaloso. Y esto ya desde antes. Claro, ahora, además de esto, a estas personas que son realmente muy vulnerables, que viven en situaciones de vida muy precaria, le están dando, qué sé yo, $20 para que salgan y generen caos en la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta que Nicaragua, como decía Carla, es el segundo país más pobre, o sea, es muy fácil. Yo creo que sí es una de las cosas más dolorosas que podemos observar como nicaragüenses. Es como esta pareja juega con la pobreza de la gente. Sí. Es muy muy doloroso que un partido que se supone que es de izquierda juegue de esa forma con los sectores más vulnerables, porque por supuesto tenemos el caso de los trabajadores y las trabajadoras del Estado que les obligan a ir a marchar. No importa que esté un huracán, que esté 40 grados afuera, vos vas a marchar, si no tenés riesgo de que perdés tu trabajo. Después de eso, una de las cosas que también me gustaría destacar, quizás las manifestaciones previas a este momento no habían tenido tanto impacto porque hasta cierto punto tenían control de las universidades públicas. Entonces en esas universidades públicas a muchos estudiantes y muchos estudiantes también les obligaban a ir a estas marchas y les daban cierta cantidad de dinero que en Nicaragua, o sea, te dan 200 córdobas y ya con eso algo es algo, mejor uno que cero, diría mi mamá. Entonces, claro, tenían como ese control.
con las universidades. Yo siempre digo que como es un sector tan vulnerable, al ver que les toca en la bolsa, como dije antes, a tu abuela o a tu abuelo, ahí yo creo que despertó a muchos y a muchas chavalas de las universidades públicas. Y también hay mucha, si bien es cierto, Nicaragua hasta hace 3 meses es el país más seguro de Centroamérica, no deja de haber violencia y no dejan de haber barrios que son peligrosos y que hay gente que sí está en pandillas y demás, y a esta gente el Frente Sandinista está recurriendo ahora. Hay muchas de esas pandillas, me gustaría decirlo, que al principio, o sea, nuevamente ni García Márquez hubiera imaginado esto, que esta gente de estos barrios más vulnerables más bien salió con la población y salió a defender a la población. Pero dentro de estos mismos grupos hay gente que unos a la bulla y otros a la cabulla. Entonces te mandan a una marcha a agredir y ya salís con 5 celulares, $500, qué sé yo. Entonces ellos están jugando con la pobreza del pueblo. La última marcha que tuvimos, que está la CIDH, que está en Nicaragua, que hay organismos internacionales, que ahí está la Unión Europea, o sea, nosotros pensábamos que iba a ser una marcha segura, la atacaron desde unos terrenos de un empresario que se habían tomado. ¿Qué pasa? Que cuando les preguntan a esta gente, les dicen, no, es que nos prometieron que nos iban a dar aquí un pedacito de tierra y que si los atacábamos nos iban a dar el pedacito de tierra. Entonces es una cuestión de humanidad, diría yo, más que de derecha y de izquierda. Yo diría que es una cuestión de humanidad, porque no se puede jugar con una persona que está en situación de empobrecimiento, de vulnerabilidad. No se puede jugar con una persona así, no se le puede utilizar, y es esta gente a la que ellos están recurriendo. También hay muchísima gente que tiene hay muchos traumas, creo yo, que no se curaron de la revolución, y hay mucha gente, por supuesto, pro gobierno, eso también hay que decirlo, no todo el mundo está en contra. Si bien es cierto, ha disminuido el porcentaje de la gente que lo apoya, él tiene apoyo, y esta gente está ahí como a defender a mi comandante como que si fuera una guerra. Y ese trauma no curado de la guerra, salen y no les da miedo tener un arma y disparar, que yo creo que nosotros lo hablábamos con la situación también de otros países en la región, y decíamos, no, como persona yo no me imagino agarrando un arma de la nada, y creo que mucha gente en Nicaragua no se ve en esa postura, porque muchos jóvenes creo que no quieren hacerlo, pero hay gente mayor que sí, que ya vivió una guerra y que ya mató, y que ese trauma no lo tiene curado, creo yo abogo por eso, y que ahí está de nuevo. Entonces como que hay diversos actores dentro de la juventud sandinista, que ahora ya no es juventud, porque grupo parapolicial o paramilitar. Bueno, los jóvenes sois vosotros, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes, sí, que sois pacifistas, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Carla y Yaosca. Bueno, que sepáis que tenéis este espacio abierto para seguir informando, para participar, para informar también, o para compartir también vuestros proyectos de investigación. Gracias. También. Perfecto. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Sí, puedo decir solo una cosa. Sí, por supuesto. Ya para concluir, que me parece importante, porque esto también lo comparto con mis amigos y con la gente que quiero, es la situación actual de Nicaragua es de violencia constante. No se puede salir después de las 5 de la tarde de casa, no se puede, porque el riesgo es impresionante. Han asesinado niños, a menores de edad, a bebés. Entonces es una situación bastante delicada, por una parte, y por otra lo que hablamos antes, ¿no? Hay mucha gente saliendo del país, hay mucha gente que está siquiera sacándose el pasaporte, porque evidentemente nunca pensaron que tuvieran que salir con tal urgencia, ¿no? Las filas en migración son de horas. Y bueno, yo he tenido casos familiares que han tenido que salir porque era insostenible, ¿no? Y por eso es un país muy pequeño, 6 millones de habitantes, un poco más. Necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que la gente se entere de lo que está pasando. Entonces yo le pido
personas que escuchen esto, que vean la grabación, que compartan, que lo hablen, que lo digan, y que entre más apoyo y entre más ojos haya en Nicaragua, pues yo creo que algo se puede ir haciendo de presión internacional. Entonces, hacer un llamado a eso. Vale, perfecto, pues esperamos que sea así. Gracias. Gracias.